Y hoy vamos a hablar de un tema súper taquillero que le encanta a la gente y que hoy hace que nos toquen a la puerta y hasta pongan en duda el diagnóstico. Luego podemos hablar de un SIBO de otro tipo de bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, que estas sí que son los gases olorosos. Tras del SIBO hay mil cosas, entonces no es una patología que esté de moda, no es algo nuevo, no es algo que nosotros estemos inventándonos. Y luego todo el tema de niebla mental. Claro, inflamación. Y preguntarle al paciente y preguntaros vosotros, ¿no? ¿La comida te quita o te da energía, no? Exacto. Esa gente que después de comer pues te tiene que echar una siestecita, está muy neuroinflamado, está agotado, está embotado mentalmente, ¿no? Pues la comida debería darnos energía. Todo el mundo come 4 veces mínimo: desayuno, media mañana, comida, media tarde, cena y a veces una recena. Pero claro, si tu intestino está agotado, hay bacterias sobrecrecidas, está trabajando en exceso y lleva años así, o sea, imagínate la cantidad de presión y de energía que está consumiendo ese intestino, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a estar agotado? Si es que no hay energía suficiente para todo. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Muy buenas, un nuevo capítulo de Fonendos Fuera. Chicas, bienvenidas Teresa. Muy buenas, Mónica. Bienvenida Olga, bienvenida Belén. Gracias. Y yo soy Mónica Rodríguez y hoy vamos a hablar de un tema súper taquillero que le encanta a la gente y que hoy hace que nos toquen a la puerta y hasta pongan en duda el diagnóstico. Vamos a hablar de SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces vamos a abrir un melón, que esto implica tener unas diferencias con compañeros, con la manera como se aborda, el tratamiento, el diagnóstico. Realmente es una de esas patologías súper presente, pero que tiene una gran variabilidad hasta de cómo se diagnostica. Hablando del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, aquí podemos remontarnos a no mucho atrás. Hace poco que venimos haciendo este tipo de diagnósticos porque realmente se diagnostica cuando podemos hacer un aspirado yeyunal y sacar con doble catéter que no se nos contamine y medir cuántas colonias tenemos ahí de bacterias, cuántas unidades de microorganismos de bacterias. Con base en ese resultado podremos decir que están sobrecrecidas. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué? Bueno, pues esto es, voy a decir esta parte como la definición, pero seguro que cuando os explique los síntomas lo vais a entender muy bien. De acuerdo a los síntomas que tengamos, vamos a ver variadísimos como tener distensión abdominal, hinchazón, gases o sonoros o olorosos, heces que pueden oscilar entre diarreas, estreñimiento, podemos tener síntomas también extraintestinales. Entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de SIBO, de cómo lo debemos diagnosticar correctamente y de qué hay al día de hoy en el tratamiento. Entonces empecemos, si queréis, hablando de cómo se puede diagnosticar un SIBO o qué tipos de SIBO encontramos. Yo creo que lo primero, lo que hablabas tú del el aumento de colonias de bacterias. A ver, el cuerpo humano no es estéril, me refiero, en el intestino delgado siempre hay bacterias, pero no debería haber demasiadas. Donde tenemos que tener prácticamente la mayor cantidad de microbiota tiene que ser en el colon. Por eso hay una cosa que se llama la válvula ileofecal, que es como una válvula que separa el intestino delgado del intestino grueso. Entonces, en el intestino delgado hay bacterias, pero no debería haber muchas. Cuando hay demasiadas es cuando tenemos el sobrecrecimiento. Hay formas de hacer el diagnóstico que no son viables en la práctica clínica, como es la aspiración yeyunal, pero tenemos la herramienta del test de gases expirados. Esto consiste y cada vez va siendo más popular. La gente lo puede hacer incluso en casa, recibir su kit y hacerlo en casa, lo puede hacer en el hospital, se lo puede hacer un sanitario. Y consiste en tomar un tipo de azúcar, lactulosa o glucosa, te tomas como una especie de chupito y ese azúcar va a ir recorriendo tu tubo digestivo hasta llegar al intestino delgado. Más o menos, es un poco variable dependiendo de la motilidad intestinal, pero empezamos a contar a partir del minuto 90, creo que es más o menos que llega al intestino delgado, hasta que luego llega al intestino grueso. Y ahí lo que vamos a ir soplando cada, creo que son 30 minutos. Primero soplamos antes de tomar la toma del azúcar para ver cuál es nuestro nivel basal.
¿de acuerdo? Y luego vamos soplando cada 30 minutos y lo vamos metiendo en un botecito con una pajita para que no se salga el gas. Y entonces luego se manda al laboratorio y ellos analizan el tipo de gas. Y ahí podemos analizar 2 tipos de gases. Por un lado está el hidrógeno y por otro lado está el metano. Y ahí podemos diferenciar los diferentes tipos de SIBO que hay. En función de qué es lo que sobrecrezca, ¿no? Pues hay unas clasificaciones, ¿no? Y bueno, pues podemos hablar de un SIBO donde hay un exceso de unas bacterias que se llaman metanógenas, que producen mucho metano, producen mucho estreñimiento, gases olorosos. No olorosos. No olorosos. Los que no huelen. Suenan. Luego podemos hablar de un SIBO de otro tipo de bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, que estas sí que son los gases olorosos, ¿no? Un SIBO de huevo podrido, bomba fétida directamente. Bomba fétida, esos gases que huelen mucho. Podemos hablar de un SIBO de hidrógeno, incluso podemos hablar también de un SIBO de fúngico, ¿vale? Y bueno, son diferentes clasificaciones para ver un poco, para tratar de identificar qué tipo de bacterias tenemos en crecimiento y qué tipo a través de los síntomas de esas bacterias, porque se puede identificar también estas bacterias. Podemos hacer un análisis de disbiosis en el cual podemos ver los filios bacterianos, el número de bacterias que hay, que está por encima, si hay exceso de cándida, etcétera. Pero muchas veces cuando el paciente pues, no puede hacer esta inversión económica de pedir el test de microbiota, pues a través de los síntomas del paciente podemos inferir, ¿no?, esa fermentación, ese exceso de fermentación de bacterias, ese sobrecrecimiento, qué tipo de sobrecrecimiento es de cara a poner un tratamiento terapéutico. Yo creo que podríamos también contar así para empezar, que luego nos va a ser muy necesario para hablar de cómo se produce este SIBO y también de cómo atajarlo. Pues que este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado no debería ser tal por una serie de mecanismos que tenemos nosotros a nivel fisiológico para evitar que ocurra, porque como ya hemos dicho, ¿no?, el colon está lleno de bacterias, ahí los problemas son otros, ahí los problemas son que las bacterias forman parte de un ecosistema y entonces, pues son unos huecos determinados para cada población, dentro de que hay poblaciones más patógenas que otras, poblaciones protectoras, y entonces, pues tiene que haber un ecosistema como muy equilibrado, ¿no? Y ahí las disbiosis, o sea, las alteraciones en estas poblaciones, pues generan patología, sobre todo cuando descienden las poblaciones protectoras y crecen las poblaciones patógenas. Esa es la disbiosis. El sobrecrecimiento bacteriano, que es esto de encontrar, no bacterias, porque bacterias tiene que haber, pero sí en un sobrecrecimiento en el intestino delgado, lo que bulle debajo, el factor desencadenante de todo esto es pues que no tengamos una función digestiva como tal, porque nuestra propia función digestiva nos previene de que esto ocurra, ¿no? Desde que el alimento entra en la boca con una correcta masticación, ensalivación del alimento y con eso como primeros datos para el sistema nervioso entérico, para que empiece a segregar los jugos gástricos y después los jugos pancreáticos, todo ese paso, todo ese movimiento que ocurre a nivel peristáltico en el intestino, pues ya va determinando cómo tiene que ser la fisiología y cómo eso evita que haya este sobrecrecimiento. Aquí en especial hacer mención a la acidez gástrica, ¿no? Si tenemos un mecanismo fundamental por el cual no tenemos un sobrecrecimiento bacteriano es porque tenemos un medio muy ácido en el estómago. Y este medio muy ácido se alcaliniza, se vuelve más básico cuando viene la comida, porque se mezcla con el alimento, pero una vez que hay una serie de un peristaltismo que se lleva el bolo alimenticio hacia el intestino grueso, hay que recuperar esa secreción ácida para que, funcione un poco como nuestro antibiótico protector, ¿no? Sí, entonces el SIBO lo que queremos transmitir es que es la consecuencia, es la punta del iceberg. Detrás del SIBO hay 1000 cosas. Entonces no es una patología que esté de moda, no es algo nuevo, no es algo que nosotros estemos inventándonos porque he tenido informes donde dicen el SIBO no existe por parte de compañeros. Entonces es detrás del SIBO todo lo que hay. Y como tú muy bien dices, tenemos que ver todos los factores que regulan una buena digestión para determinar si mi ecosistema está en equilibrio. Ahí vamos a empezar desde el estrés mantenido en el tiempo, desde que la boca no haya procesos inflamatorios, sangrado gingival, aftas o alguna inflamación a nivel de boca. La acidificación es muy importante, para eso está que cuando llegue la comida metamos todo como en una olla caliente, va a acidificar allá lo bestia, y cuando pase al duodeno, ahí va a haber un cambio tremendo de pH donde está alcalino. Gracias a esa bilis, gracias a esas enzimas, vamos a poder hacer esas absorciones de los nutrientes. Si esto de aquí que he mencionado arriba no se está haciendo bien, lo más probable es que del intestino hacia abajo se constituya una alteración de la microbiota, bien sea en el intestino delgado, valorado por los test de SIBO,
idealmente, o una disbiosis colónica, que lo podemos ver en estos test de microbiota, ¿no? Claro, eso es lo que tenemos que considerar siempre, que es como un río que empieza a fluir desde arriba y todo lo que va arrastrando desde arriba puede ir condicionando el resultado que hay más abajo. Todo esto está muy condicionado, como decíamos también, no solamente por lo que pasa en el cuerpo, sino también por los horarios en los que ingerimos alimentos. Ya no nos podemos cansar de repetir que los biorritmos son muy importantes, pero aparte no estamos preparados como animales para estar comiendo constantemente. Si constantemente nuestro estómago tiene que estar produciendo ácido para poder digerir, habrá un momento que se canse, que no produzca el ácido. Hablamos de otras causas, por ejemplo, de esta hipocloridria con el abuso de fármacos antiácidos, el famoso omeprazol que se pone a todo el mundo. Todo eso va a condicionar mucho y es súper frecuente ver casos de SIBO después de llevar mucho tiempo tomando este tipo de medicamentos. Entonces son cosas que tenemos que ir considerando. Y luego tenemos que pensar también en todas las malabsorciones acompañadas de estas molestias digestivas, porque recordemos que en el intestino delgado la función es absorber los nutrientes. Todo aquello que vamos machacando los alimentos, los mezclamos con ácido, actúan las bilis para emulsionar las grasas, vienen las enzimas pancreáticas para poder romper los alimentos en trocitos. Todo eso tiene que absorberse en el intestino delgado. Si tenemos unas bacterias que están sobrecrecidas alimentándose de aquello que nosotros estamos ingiriendo, realmente, aparte de los síntomas y la incomodidad, vamos a estar absorbiendo menos nutrientes. Estamos repartiendo los nutrientes con nuestra microbiota en el intestino delgado. Claro. Y la microbiota va a tratar de, todo esto viene de este estudio, de este descubrimiento, ¿no?, del intestino como un ecosistema maravilloso, ¿no? Y el SIBO, bueno, pues es el nombre que le hemos puesto a esta disbiosis, ¿no? Que bueno, a veces da igual que se llame de una manera u otra porque no deja de ser una etiqueta, ¿no? Lo importante es lo que le pasa al paciente, ¿no? Y cómo la microbiota puede explicar un montón de síntomas digestivos inexplicables, como el colon irritable, como diarreas de repetición, como me hincho todo el tiempo y me hincho y no hay nada físico, ¿no? Y es esa función, es un trastorno funcional efectivamente, pero de una función de esa microbiota. Y cómo esa microbiota va a tratar de trabajar a su favor. Entonces, claro, pues vienen pacientes con una fermentación y todo les fermenta y esa microbiota va a seguir fermentando, ¿vale? O la microbiota putrefactiva, ¿no?, la que hace que nos estreñamos, pues va a mantener y va a generar y va a ayudar a sus amiguitos para seguir haciendo esa función, porque es generar ese ecosistema, ¿no? Y ellos van a tratar de sobrevivir, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, pues como el tratamiento pasa por el reequilibrio, ¿no?, de todos esos filios bacterianos. Y, sobre todo, identificar muy bien esa causa, ¿no? Esa causa, si es digestiva por esta hipocloridria, muchas veces hay un estrés de base muy grande o unas veces hay ingesta permanente porque hay mucha resistencia a la insulina y el paciente necesita comer todo el tiempo. Y entonces eso empeora a largo plazo del SIBO. Claro. Aquí encaja perfectamente aquello de normalizar lo que no es normal, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes dicen, no, yo es que no tolero tal alimento, ¿no? A mí las legumbres me dan gases, a mí el coliflor me da gases. Y se queda con eso y va el resto de la vida con su intolerancia, asumiendo lo que es una lotería que le ha tocado. Y tenemos que entender que esto no, y hacerle entender al paciente, no es normal las intolerancias alimentarias. Detrás de ello hay siempre algo. Y en el SIBO pasa una cosa muy graciosa, por lo menos no sé si a vosotros os pasa en la consulta, que llegan los pacientes con el test de intolerancia a la lactosa y a la fructosa y al sorbitol. Sí. Entonces ya te ha dicho el médico, ves, lo que tienes es intolerancia a estas 3 cosas, quítalas y listo. No, esto es una manifestación. Es como una consecuencia. Sí, tengo dolor en la muela y te doy un analgésico, pero es que tengo un absceso, lo tengo que resolver, pues igual, ¿no? Entonces hay que ver la causa y hay que resolverla y no quedándonos con que hay una intolerancia porque eso es una consecuencia. Claro. Por supuesto que no tienes que tolerar cuando estás mal, pues ni la lactosa, ni el sorbitol, ni la fructosa, pero hay que resolverlo. Entonces, más allá de que tengan estos test, nosotros tenemos que, interrogando, poder dilucidar si esto simplemente se va a quedar en un posible SIBO o si ya hemos visto características antes a nivel gástrico, boca, estrés, estilo de vida, ¿no? Dentro de las causas que tú has mencionado, por ejemplo, fármacos, hemos mencionado estrés, hemos mencionado algo muy importante que es el número de las ingestas, ya que nosotros entre terminar de comer y que empiece a actuar algo que se llama el complejo migratorio motor, aquella limpieza intestinal,
tienen que pasar 4 horas para que aquello empiece. Y si nosotros hacemos 4 o 5 comidas durante el día, esto es lo que yo siempre digo, estáis comiendo como un recién nacido, cada 3 horas, o sea, ¿dónde cabe esto? No se limpia el intestino. Estamos rompiendo la fisiología gástrica y no estamos permitiendo ese complejo migratorio motor. Lo estamos poniendo en bandeja para que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Cuando terminamos un proceso digestivo, tiene que acontecer este movimiento migratorio motor y la vuelta a la normalidad, es decir, volver a ponernos a niveles para poder volver a recibir comida. En ese volver a ponernos a niveles, en el caso, por ejemplo, del estómago y del sobrecrecimiento bacteriano, el tema de la acidez funciona así. Si no dejamos el espacio y además no tenemos una mucosa gástrica que no esté influida, por ejemplo, por un tratamiento que nosotros, la mucosa gástrica debe ser acorde a la función que hace el estómago. Tenemos un medio muy ácido, por lo tanto tenemos que tener una mucosa muy gruesa, rica en proteoglicanos, rica en mucílagos. Es una mucosa, es la principal mucosa del organismo, muy rica en azufre, bueno, rica en un montón de elementos que la hacen muy resistente para que nosotros en ayunas o cuando no estamos comiendo resistamos a la acción del ácido, ¿no? No notemos que tenemos el estómago ácido. Entonces, si esa mucosa gástrica es consecuencia del estímulo ácido. Si yo quito el estímulo ácido, voy a tener una mucosa más adelgazada y no voy a tolerar el ácido. Por eso, el tratamiento crónico con los antiácidos, al final lo que hace es generar un problema en el sistema, no vamos a tolerar lo que es fisiológico, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza esa posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano. Incluso hay una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Que es que los pacientes que notan este vacío en el estómago, esta sensación y están tomando inhibidores de la bomba, están tomando antiácidos, tienen molestias de estómago, ¿no? Parece un contrasentido. Muchas veces mejoran con la ingesta de ácidos. Claro. Entonces les haces la prueba de, pues toma un chupito de vinagre con la comida y resulta que el chupito de vinagre es justo lo que el estómago necesita y además estimula la secreción biliar y además estimula la digestión de eso. Entonces dice... Vamos a ir continuando. Cuando vaciamos el estómago, claro, ese bolo alimenticio que tiene que ser ácido... Pero no te vayas todavía tan abajo. Vete al estómago. Vale, para que la gente entienda realmente, porque hemos dicho hipocloridria y pronto la gente dice, ¿y esto cómo se diagnostica? Falta de ácido. Entonces veamos un poco cómo lo podemos ver al día a día. Una hipocloridria es esa persona que tiene eructos, que tiene una sensación de plenitud gástrica tremenda en el postprandial, o sea, termina de comer, es como si se hubiera comido un brontosaurio, que tiene acidez, que tiene reflujo. Un vaciado muy lento, sí. Dura Entonces, mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Si el pH de ese estómago, que es de 1,5 a 2, superácido, no es lo suficientemente ácido, esa compuerta que hay comunicando el esófago y el estómago no cierra. Por esa diferencia, por ese gap, entonces no se cierra. Entonces, ¿qué nota el paciente? Acidez. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que es que tengo mucha acidez en el estómago. Y entonces, es todo lo contrario. Y hemos dicho que es todo lo contrario. Justo. Queremos que se mantenga el ácido ahí, pero que se pueda cerrar correctamente la compuerta. Perdón, ahora sí. Totalmente. Y ahora ya salimos del estómago con ese bolo alimenticio que tiene que ser bastante ácido y llegamos al duodeno. Y ahí en el duodeno empieza a salir el conducto que viene de la vesícula biliar, transportando la bilis, y por otro lado del conducto pancreático, donde vienen las enzimas pancreáticas, tijeritas que van a romper. Claro, estas tijeritas, lo que hemos hablado ya otras veces, que no están activas en el páncreas, porque si no tendríamos una pancreatitis, digeriríamos el páncreas, entonces van con su seguro y va a depender de ese pH del bolo alimenticio el que se activen o no se activen. El que podamos romper los alimentos en trocitos chiquititos, las grasas en grasitas más chiquititas, proteínas en aminoácidos, para que luego lo podamos absorber. Si esas tijeras no se activan, vamos a tener restos de alimentos muy grandes que nuestras bacterias van a empezar a fermentar. Cuando le damos de comer a las bacterias, realmente ellas van a empezar a reproducirse y a multiplicarse. Y ahí tendremos el sobrecrecimiento. Entonces, es muy importante, como estamos hablando, que aguas arriba tengamos ya esa acidez, pero después que el páncreas pueda producir buenas enzimas, y eso va a depender mucho también del número de ingestas. El páncreas es una esponja y cada vez que comemos se va a estrujar, pero tarda un tiempo en volver a llenarse y volver a fabricar esas tijeritas. Entonces, si estamos comiendo constantemente, vamos a terminar de estrujar la esponja y no vamos a tener calidad en nuestras enzimas pancreáticas. Y comiendo constantemente estamos hablando de cómo comemos habitualmente. Es que nos han dicho, y hasta que hemos empezado a estudiar PNI, que había que comer 5 ingestas. Yo a mis pacientes siempre les hago una encuesta nutricional y todo el mundo come 4 veces mínimo. Desayuno, media mañana, comida, media tarde, cena y a veces una recena. 6 ingestas en un periodo
que ni siquiera es un periodo de luz solar, ¿no? Las bacterias dando imaginaros, palmas. claro, yo le digo a los pacientes, pero claro, si tu intestino está agotado, hay bacterias sobrecrecidas, está trabajando en exceso y lleva años así, o sea, imagínate la cantidad de presión y de energía que está consumiendo ese intestino, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a estar agotado? Si es que no hay energía suficiente para todo. Y cosas prácticas para valorar lo que tú estabas comentando sobre el páncreas y los jugos biliares. ¿Cómo lo podemos saber nosotros clínicamente? Entonces, si tú no produces enzimas suficientes pancreáticas, lo vas a ver muy seguramente cuando comas algo con grasa, que puede ser desde un lácteo hasta un chuletón, hasta un chupito de aceite. Un chupito de aceite. Sí, cualquier grasa. No se produce esas enzimas que van a llegar en ese momento. ¿Y cómo lo vamos a ver en las heces? Son heces desligadas, que flotan, que tú te limpias y que están manchando. Eso no es normal. Tenemos que decir siempre que, aunque suene un poco escatológico, un mojoncito perfecto, tipo banana, que no huela, que se hunda, que tú ni veas qué es lo que ha pasado allí, pases el papel y no ha pasado nada. Eso es lo normal. Entonces, esas heces nos pueden indicar algo. Y si es un problema de bilis, que sobre todo la bilis, que va a ser una alcalinización de aquello que te has comido, que es un pedazo de un bicho, pues tiene normalmente que destruirlo. Entonces, si no, vemos que esa persona que come proteínas, oye, es verdad que hasta un huevo, un pescado, y me sienta mal y me siento muy llena, tengo eructos, probablemente tengamos un compromiso a nivel y estoy completamente de vesícula biliar. Empachado, ¿no? El Esa empachado, gente el que te dice, empachamiento, es esa que palabra yo es- tardo 2 o 3 horas, o incluso comiendo algo sano y normal y saludable, no un cordero que me he comido algo enorme, ¿no? Yo paso toda la tarde haciendo la digestión, ¿no? Eso es También muy débil. el tema del sobrecrecimiento bacteriano, cuando nos lo encontramos en consulta, lo que hablabas antes de las pruebas, ¿no? Que te dicen, bueno, intolerante a la lactosa, intolerante a la fructosa. Al final no es una intolerancia, la microbiota forma parte de nuestro sistema digestivo y Claro. digiere. Entonces, al final eres intolerante a todo, porque realmente lo que tienes ahí es, bueno, pues un descarajo de tu ecosistema, de tu microbiota que no te permite digerir, ¿no? Entonces, estas pruebas nos pueden orientar, pero nunca son el diagnóstico. Y las pruebas de intolerancia que los pacientes normalmente se las creen o sea, cuando tú tienes SIBO realmente tienes intolerancia a un montón de cosas, que es una intolerancia transitoria. En el momento que tú te recuperas, empiezas a recuperar la tolerancia, ¿no? Esa coliflor que siempre me ha sentado mal, pues de repente me la como y no me sienta mal, ¿no? Entonces, bueno, es un estado de hiperfermentabilidad. Entonces, si en ese momento nosotros cogemos y la solución es que ya muchos pacientes vienen con ello puesto, o se lo han puesto ellos, o se lo ha puesto alguno que pasaba por allí, algún probiótico. Si tú tienes un estado de hiperfermentabilidad y de desequilibrio y metes más probióticos, vas a aumentar tu estado de hiperfermentabilidad y te vas a encontrar muchísimo peor. Dentro de los síntomas, hablemos un poco porque la clínica es muy variada, porque a veces pensamos que simplemente es esto, hinchazón, gases, huelen, no, cacas, pero es que hay cosas fuera que nosotros a veces ni lo consideramos. Lumbalgias, dolores de regla, alteraciones del ciclo menstrual, cuántos procesos de neuroinflamación con niebla mental Falta y demás, de energía. los cansancios, las fatigas. Entonces va a depender mucho también del tipo de SIBO, de qué tipo de bacterias haya. Por ejemplo, cuando hablamos de un SIBO metano, podemos caracterizarlo un poco más por el enlentecimiento digestivo, es decir, vamos a tener un estreñimiento, heces en bolitas de cabra, muy duras, que no manchan. Vamos a tener una distensión bastante importante del abdomen y los gases, que yo siempre pregunto, ¿los pedos cómo son tus pedos? ¿No? Porque tenemos diferentes tipos de pedos. El que suena y no huele, que ese es el metano, que la gente dice, uy, huele mucho metano. Digo, el metano no huele a nada. Digo, el metano no huele, entonces tú te tiras un pedo, suena, pero no huele a nada. Luego están los pedos que suenan y huelen, pues eso podría ser de hidrógeno, podríamos decir, y luego están los de azufre, los del sulfuro de hidrógeno, que eso es, yo le llamo el pedo ninja, el que no suena y de pronto allí salía una importantísima, ¿no? Y justamente ese tipo de SIBO, más de sulfuro, seguramente es el que tenga más síntomas extraintestinales, ¿no? Sí. Ese gas de sulfuro transfunde muchísimo por la mucosa, pasa mucha sangre y a nivel cognitivo es la típica gente que está después de comer una niebla mental impresionante, súper cansados, la gente lo nota mucho más. Yo creo que es el SIBO que más síntomas extradigestivos está causando, más que la distensión, es más el pedo horroroso y luego todo el tema de niebla mental.
Claro, inflamación. Y preguntarle al paciente y preguntaros vosotros, ¿no? ¿La comida te quita o te da energía, ¿no? Exacto. Esa gente que después de comer pues te tiene que echar una siestecita, está muy neuroinflamado, está agotado, está embotado mentalmente, ¿no? Pues la comida debería darnos energía. O sea, la manera en la que evolutivamente la comida se planificó es porque yo cazo una pieza, me la como, me hago una ingesta y esa ingesta me tiene que servir como a un niño pequeño pues para darme un chutecito para seguir continuando por la tarde, ¿no? No dejarme hecho polvo, agotado, inflamado, lleno de como una sensación de estar absolutamente repleto. Y bueno, eso es un síntoma, uno de los síntomas de disbiosis. Ahí hablamos también del fúngico, ¿no? Esa cándida, sobre todo eso es muy típico también, toda esa sintomatología post-pandrial, ¿no? Que cuando sobre todo comen hidratos de carbono, porque las cándidas lo que le encanta es el hidrato. Entonces tú cuando te comes un plato de pasta, un plato de arroz, y de repente ya no eres persona, estás totalmente emborrachado porque realmente empiezan a producirse muchos tipos de alcoholes que la cándida está produciendo todo eso. Sí. Y realmente la gente se queda como un poco con sensación de borrachera después de comerse un plato de pasta. La gente que no tolera la pasta muchas veces está la cándida. Y tenemos que también pensar en las cándidas cuando la gente tiene mucha repetición, muchas vaginitis candidiásicas de repetición, ¿no? Cuando hay cándidas ya muy activas a nivel vaginal, que siempre tienen que estar ahí, pero cuando empiezan a dar mucho la lata, tenemos que pensar mucho en que suele haber cándidas ya a nivel intestinal. Y ansiedad, muchos síntomas emocionales, ansiedad, nerviosismo, adicción por los hidratos de carbono, ansiedad que tengo que calmar con la comida, muchas veces tiene que ver con sobrecrecimientos fúngicos. Y también, ya no fúngicos, pero de otro tipo de SIBOs que a veces no lo contemplamos, pero esas intolerancias a los sulfitos que empieza la gente a decir, ostras, es verdad, yo me tomo un vino y me pongo colorada o me molesta la bisutería, me duele la cabeza, o cuadros claros de histaminosis. Se relacionan mucho con estos SIBOs productores de sulfuro de hidrógeno. Entonces, bien, yo creo que hemos repasado un poco qué tipos de SIBO, qué características clínicas, qué causas, las manifestaciones en general. Vamos a ver qué abordaje, qué estamos haciendo en la ciencia hoy por hoy por el tratamiento. Porque aquí hay dos corrientes. Y ya, mucha gente lo hace y cuando vas a un médico le prescribe 1 o 2 antibióticos dependiendo del tipo de SIBO y son sus 10 días y se acabó el tratamiento. Muchas veces mejoran dramáticamente, muchas veces mejoran dramáticamente, pero sabemos que la recurrencia puede llegar hasta un 46% cuando tratamos exclusivamente de esa manera. Entonces, de ahí lo que siempre nosotros abogamos en PNI, hay que tratar el terreno. Entonces, bueno, por un lado están los antibióticos, que son antibióticos que no son tan de amplio espectro y son muy de luz intestinal, por lo cual no tienen un gran impacto negativo en la microbiota. Y es muy interesante a veces, puede ser de primera o en general podría ser uno considerar otro abordaje inicialmente y en caso de no mejora o recaída, pues mucha gente sí se plantea el antibiótico. Eso una parte. ¿Qué más conocéis vosotros de abordaje? Yo creo que un paso previo que hay que dar en el abordaje, ya sea con antibióticos, ya sea con herbáceos, que es un sustituto un poquito más benévolo con nuestra flora protectora, que al final esto es lo que puede hacer que una vez terminas el antibiótico tengas una recaída a veces inmediata. Hay pacientes que te cuentan que sí, mejoraron muchísimo de los síntomas, pero a la semana de dejar el tratamiento están otra vez con síntomas, porque claro, esos espacios se han quedado vacíos y ahí si no tenemos una flora protectora que haya ocupado el espacio que ha dejado la flora patógena, pues se va a volver a reproducir. Entonces, más allá de eso hay que dar un paso previo. Normalmente, incluso antes de la limpieza, ¿no? de poder limpiar esas poblaciones, ¿no? Eso es un trabajo que tiene, la recuperación del SIBO es un trabajo que tiene que hacer el sistema inmune. El sistema inmune a nivel digestivo y el sistema inmune a nivel general. Entonces, muchas veces cuando el paciente ya con un SIBO evolucionado y con un estilo de vida no favorable llega a tratarse el SIBO, lo primero que tenemos que hacer es una redistribución energética hacia el sistema inmune, ¿no? Y ahí está pues esa micronutrición pues con oligoelementos minerales, el omega 3, la vitamina D, claro, si tenemos la vitamina D por los suelos, ¿qué vamos a reparar ahí, no? Entonces, bueno, yo creo que el paso previo también es recoger al paciente de su situación un poco general, porque al final el sistema digestivo está nutriendo, no nutriendo. Yo creo que hay que individualizar mucho cada paciente con SIBO, porque podemos pillar al paciente con SIBO en diferentes estadios. Normalmente la gente ya ha probado muchos tratamientos, incluso han probado ya antibióticos o han hecho una dieta baja en FODMAPs, que eso es muy típico cuando van al nutricionista, que está claro, si le quitamos de comer a la bacteria sus
su sustrato, su alimento, vas a reducir los síntomas. Y la dieta FODMAP está muy bien para usarla, baja en FODMAP, quería decir, para usarla a lo mejor para disminuir los síntomas. Cuando el paciente está muy sintomático, pues le quitas ese tipo de fibras. Corto tiempo, ¿no? Y justo va a mejorar. Pero no podemos esperar que una dieta baja en FODMAPs nos solucione el problema del SIBO. Hay que ver de forma individualizada qué hay detrás, que hablabas tú de ese terreno, ¿no? Porque normalmente no es una sola causa, sino que hay que trabajar diferentes aspectos al mismo tiempo. Trabajar, por ejemplo, todo el tema de la producción de ácido. Ya hemos hablado aquí el tema de espaciar las comidas, de no comer de noche, porque de noche no tenemos que hacer la digestión. Son pasos previos que la persona tiene que ir incorporando en su día a día. Al mismo tiempo, va a depender mucho pues, de cómo se encuentra el paciente. A lo mejor utilizar el antibiótico si está muy sintomático, a mí no me gusta, prefiero usar herbáceos. Me parece como un poco más de un espectro para intentar disminuir las poblaciones bacterianas. Incluso podemos utilizar un herbáceo para tratar a lo mejor cándida, que también nos va a servir para bajar ciertas bacterias. Entonces, con el tema de los herbáceos a mí me gusta combinar varios al mismo tiempo, ¿no? Para no acostumbrar a la bacteria a hacerse resistente a uno de ellos. Y los estudios lo corroboran. Sí, claro, tiene que ser así. No podemos utilizar un aceite de orégano simplemente. Parece que al ser algo natural, eso no va a servir. Es que ya hay muchos estudios, muchos papers científicos publicados comparando antibióticos farmacológicos versus herbáceos y ven tanto igual de tratamiento y lo que vemos es que menos recaídas puede tener el herbáceo. O sea que cuidadín que aunque sea natural, tiene un impacto. Y con la combinación de ellos, yo creo que funciona mucho mejor cuando combinamos diferentes herbáceos. Y luego, pues por supuesto, darle un tiempo. Yo creo que es muy, muy importante que el intestino, nuestro jardín interior, pues va a tener un tiempo de reparación, al igual que cuando yo cultivo o preparo un terreno, voy a sembrar o quiero plantar geranios en mi casa y compro las semillas, pues eso requiere un tiempo de reparación. Entonces, un antibiótico solo no, un antibiótico una vez a la semana solo no, porque hay que limpiar esa microbiota que está en exceso, hay que reparar con esa micronutrición de la mucosa que decía Belén, con la vitamina también A, que es muy, muy importante, el omega 3, omega 7, hay que reparar un poco con toda esa micronutrición. Y lo último, pues sería volver a poblar ese intestino de aquellas bacterias que no están y cuyas bacterias fermentativas ocuparon su hueco, ¿no? Lo cual toma pero un lo tiempo. último, los probióticos siempre tiene que ser lo último. Eso es algo que hacíamos en la consulta de medicina de familia muchas veces cuando no sabíamos qué hacer y muchas veces en consulta de digestivo, también los digestivos lo hacen, bueno, pues no sé qué hacer con este paciente, pues le pongo un probiótico y probablemente empeore un probiótico, una glutamina, hay determinadas cosas que aplicadas en un momento incorrecto empeoran. Claro, no vale cualquier tipo de probiótico tampoco. Sí. Tenemos que saber realmente qué tipo de probiótico estamos utilizando, si hay que secuenciar. Y aquí yo creo que es muy importante también en todos estos pacientes con SIBO recurrente que no mejoran, en algunos de ellos tenemos que pensar el tema del biofilm, porque la microbiota, las bacterias no están nadando por el intestino, sino que están agarradas a una especie de moco por encima de la mucosa, compone parte de la mucosa y están ahí enganchadas. Y entonces los biofilm pueden ser muy delgaditos o pueden ser biofilm muy gruesos con mucha población. Entonces nosotros podemos hacer un tratamiento de limpieza superficial de la mucosa, pero no llegar a profundizar en ese biofilm. Entonces tenemos que trabajar también con ciertos productos para intentar romper ese biofilm, para intentar liberar esas bacterias que están dentro del biofilm para que no vuelvan a reproducirse, porque muchas veces las recaídas vienen un poco por el grosor de este biofilm. Y aquí siempre hablamos mucho de ver cómo está programado ese paciente, ¿no? Y toda la trayectoria de su película, de cómo se ha formado, de todo el tema de la lactancia en los primeros años de vida, de los antibióticos que han recibido antibióticos que han ido modificando la microbiota a lo largo del tiempo. De ese intestino, de la alimentación que ha llevado. Muchos pacientes a día de hoy te cuentan, no, pero es que yo ya desde hace 5, 6, 10 años, desde que me descubrieron la intolerancia al gluten, como fenomenal ya, pero ¿cómo has comido de los 10 a los 30? Hay que como reprogramar a la microbiota también. Un trocito para hablar poquito de esto, porque esto ya es mucho más especial y más profesional, es ese SIBO postinfeccioso, ¿no? Que a veces adquirimos una infección, se fueron para la India, pilla una infección y luego viene, se le resolvió, se lo trataron y ha quedado una patología que ya no es solamente un SIBO, sino que se ha instaurado un problema autoinmune a nivel intestinal. ¿Cuántas enfermedades inflamatorias intestinales no vienen derivadas de un SIBO postinfeccioso, ¿no? Que también pasa. Hay manera de diagnosticarlo si ya hay unos test específicos para ello que van midiendo esos anticuerpos que se pudieron haber generado en este SIBO. Pero en conclusión, lo que
queremos transmitir también es que el tratamiento y el abordaje no puede ser 10 días, 14 días, sino que estamos hablando de meses. Cuando a mí me llega un SIBO a mi consulta, le digo, los próximos 8, 10 a 12 meses van a ir dedicados a recuperar y tú soluciones esto en el futuro. No, pero si yo he ido al otro médico y me dicen que en 10 días está resuelto, entonces el camino corto nunca nos va a llevar a la resolución completa del problema. Entonces esto es un concepto muy diferenciador que hacemos desde la PNI y desde la medicina integrativa con los SIBOs, ¿no? Sí. Bien, pues yo creo que hemos abarcado todos los puntos que tienen que ver con SIBO, desde la clasificación, cuáles son las causas, las manifestaciones clínicas, la forma de diagnosticarlo y el abordaje. Y yo creo que aquí cada uno que tenga por ahí sus síntomas de intolerancia, donde sienta que sus pedetes le huelen, que se le hincha la barriga a lo largo del día, yo creo que es momento de consultar a un profesional que sepa sobre esto y resolverlo, porque las consecuencias futuras pueden ser importantes. Así que espero que os haya gustado mucho el tema de SIBO específicamente, un tema muy candente, muy presente hoy por hoy, y cualquier duda que tengáis nos las puedes dejar en el cajoncito de preguntas. ¿Vale, chicas? Bueno, Pues muy chicas, bien. encantada. Saludos. Chao. Hasta luego. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive.